en tus brazos descansaré, aquí en tu presencia puedo respirar, en tus brazos descansaré, aquí en tu presencia puedo respirar. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros y maravilloso, Padre. Bueno, le damos la bienvenida aquí en este lugar, en este aposento. Bendiciones para las personas que nos están viendo, que nos van a ver en algún momento. Bendecimos sus vidas grandemente. Que este estudio, que esta enseñanza que vamos a tener aquí, Eloisa y yo, su servidor, es para la honra, para la gloria de Dios Padre a través de su Hijo. A través de su Hijo, y que el Espíritu Santo sea el que ministre, el que hable, el que dé la palabra. Bendecimos sus vidas grandemente. En el nombre de mi Señor Jesucristo los bendecimos grandemente y le damos la bienvenida, como cada 8 días, alimentándonos más de la palabra, de lo que Dios nos habla a través de su palabra, llenándonos más de ese espíritu, de ese fuego de Dios, de su palabra, de su evangelio, de sus promesas, de sus milagros, de su paternidad. Pero en este momento vamos a ponernos a cuentas con Dios, con el cielo y con Dios, para que descienda aquí con nosotros su Espíritu y sea palabra de Dios, sea ese amor de nuestro Padre, ese amor que quiere para todas las naciones, que quiere para toda su creación. Padre Celestial, en este momento, Dios, nos ponemos a cuentas con el cielo y contigo, Padre. Eres grande y maravilloso, Dios. Eres fuerte, Señor. Eres lo mejor, Dios. Eres el primero y el último, Padre. Eres el alfa y la omega, Padre. El principio y el fin de todo, Dios. Tú creaste los cielos, Padre. Todo lo que podemos ver. Gracias, Señor, por eso. Te damos gracias por la vida, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo bueno y por lo malo, Padre. Pero principalmente, Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí en este lugar, Señor, hablando de tus maravillas, de tu evangelio, Señor, declarando la palabra, Señor, abriendo nuestros labios, Padre, abriendo nuestra boca, Señor, en agradecimiento a ti, para tu honra, Señor, para glorificarte, para honrarte, Señor, para llevar las buenas nuevas a más naciones, Señor. Sabemos que las personas que nos están viendo, Padre, hay un alimento espiritual, Padre. Sabemos que tú les vas a hablar a sus corazones, Padre. Sabemos que tú les vas a hablar a su necesidad, Padre. Sabemos que tú les vas a hablar a las circunstancias que estén pasando, Padre. Pero sobre todo, Señor, sabemos que tú le vas a hablar esa palabra, Señor, de amor, Señor, de bendición, Señor. Gracias, mi Dios eterno. Señor Jesucristo, tu nombre que está sobre todo nombre, Señor. Te glorificamos, Dios. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu descienda a este lugar. Sabemos que tu palabra se predica en todo el mundo, Señor. Pero en especial, Señor, te pedimos con el corazón en mano, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor. A lo largo de esa transmisión, a lo largo de este estudio, Señor, porque es un estudio que nos edifica principalmente a nosotros, Señor. Pero también, Señor, para las personas que no se pueden congregar en una iglesia, Señor, las personas que trabajan, Señor, las personas que tienen sus quehaceres, Señor, también que en algún momento que nos puedan ver a través de las redes, la palabra, Señor, llegue a ellos, Señor, llegue esa bendición, Señor, llegue esa respuesta que están esperando, Señor, esa respuesta que tú les vas a hablar, Señor Jesucristo.
Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te pedimos que desciendas en este lugar, que acampes alrededor de este lugar y que esos ángeles que suben y que bajan, Señor, que bajen con bendición, Señor, que suban con el mensaje de las naciones de los hijos de Dios al cielo, Señor. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre de Dios. Vamos a empezar este servicio. Dios te bendiga. El estudio, pues vamos a ver sobre la lengua. Bueno, el poder de la lengua, pero el poder de la lengua que glorifica a Dios. El poder de la lengua que glorifica a Dios. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Lucas 11:64. Permíteme. Lucas 11:64. Lucas 1:64. Vamos a ver sobre este tema, que es el poder de la lengua que alaba a Dios. Veíamos el jueves contigo que predicabas sobre el poder de la lengua para bendecir y para maldecir a nuestros familiares, sobre todo a la descendencia, ¿verdad? Estaba muy bueno. Sí, claro. La lengua tiene poder. Muchas veces es un poder que puede encender bosques, puede encender muchas cosas nomás con hablar. Sí. Una mala palabra. Así es. Un mal pensamiento. Sí, bueno, vamos a leer Lucas 1:64. Dice la palabra de Dios. Bueno, si lo puedes leer, por favor. Lucas 1, versículo 64 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, la palabra de Dios dice: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciones a Dios. Amén. Amén. Aquí estamos hablando de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, porque si recordamos, él quedó mudo, bueno, quedó sin hablar por un tiempo en lo que nacía su hijo, porque él como que no creyó o dudó sobre lo que el ángel le dijo, que su esposa iba a estar embarazada, iban a tener un hijo y que iba a ser un profeta. Entonces él como que dudó un poco y le dijo el ángel: pues bueno, esto te va a ser por señal, tú vas a quedar mudo, no vas a poder hablar. Pero cuando pasó todo esto, dice, permíteme, dice en el 64: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Abierta su boca y suelta su lengua. De Zacarías. Y entonces vemos que es muy importante que nosotros abramos nuestra boca y que soltemos la lengua, pero para bendecir a Dios, para alabar a Dios y glorificarlo. Y dice que él, no lo encuentro, aquí está, y habló bendiciendo a Dios. Ya cuando nació Juan el Bautista, entonces Zacarías bendijo a Dios porque había contemplado que se había cumplido esa profecía de que él iba a ser el papá de un profeta muy grande, el profeta más grande del tiempo de Jesús. Y entonces, ¿sabes qué? Esto nos da una enseñanza que a veces nosotros estamos mudos. Dios nos dice o nos da una palabra por medio de la prédica o por medio de leer la escritura. Y a veces nosotros dudamos o nos quedamos como si no fuera nada importante escuchar esa palabra que Dios nos ha dado. Como en esta tarde Dios te quiere hablar, te quiere dar palabra, pero para que tú dejes de estar mudo. A veces no glorificamos a Dios. Nosotros tenemos esa bendición de que tenemos esta boca, tenemos esta lengua, podemos hablar. Y aquí Zacarías, el papá de Juan el Bautista, no podía hablar por un tiempo.
Y sabes que en ese tiempo seguramente él pues agradeció y dijo, bueno, pues ahora sí puedo ver que el hablar, no, o sea, es una bendición. El hablar, pues a veces hay personas que no pueden. Y sabes que con el hecho de que Dios nos dé una voz, de que Dios nos dé la salud para poder hablar, es algo muy, muy grande que hay que agradecerle a Dios. Bueno, te dejo el lugar porque tengo que ver acá. Sí, claro, lo importante de tener la lengua para hablar, como lo decías, muchos tienen lengua y no pueden, son mudos de nacimiento, o a lo mejor tuvieron un accidente, una enfermedad, no sé, pero aquí el Zacarías hablaba, pero como no creyó en lo que el ángel Gabriel le decía acerca de que su mujer, Elizabeth, iba a tener un hijo, pues ellos ya de edad avanzada, a lo mejor ya viejos, a la que llamaban estéril, pero por no creer muchas veces puede ser que también nuestra lengua sea callada, porque a lo mejor hay cosas que Dios nos está diciendo, habla de mí, habla mi palabra, háblale al mundo, háblale a los hermanos, háblale a esas personas que están en las calles, al indigente, al enfermo. Aquí Zacarías no estaba enfermo, estaba bien, pero dudó, fue incrédulo, dudó. Quiero leer aquí donde Lucas 1:18. Sí. En Lucas 1:18 al 20 dice, esto fue cuando el ángel ya le cerró la boca. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel habló, respondiendo, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ve, o sea, Dios mandó al ángel a hablarle a Zacarías, a darle las buenas nuevas. Las buenas nuevas es pues, buenas palabras, las buenas nuevas es la palabra de Dios. Buenas noticias. Buenas noticias para él. Una buena noticia pues es que iba a tener un hijo que no lo tenía. Las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios. El 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Dice, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por no creer, quedó mudo. Y a lo mejor pues ya no se pudo hablar con sus parientes, más que escribiendo en tablas o con señas. La importancia que nosotros que podemos hablar, la lengua es muy importante porque yo creo que desde que nos levantamos ya la estamos usando para glorificar a Dios, para decirle, Señor, cuán bueno eres, gracias porque me permitiste abrir los ojos. Ahí ya estamos abriendo nuestra boca. Y cuando vamos a nuestro trabajo, igual, gracias Dios porque tú me bendices grandemente. Cuando vamos a comer, oramos por los alimentos, le damos gracias a Dios. Cuando vamos y predicamos la palabra, o cuando vamos a dormirnos, o sea, en todo momento estamos usando también nuestra lengua. Pero ¿de qué manera la estamos usando? Sí, o sea, ahí Zacarías no podía usar su lengua ni para bendecir a Dios, ni para hablar cosas malas, simplemente no podía. Yo creo que ahí sí valoró él el tiempo en el que podía hablar, el tiempo en que su lengua podía expresar palabras, y yo creo que fue un tiempo para él para reflexionar. Yo siento que Dios nos ha dado mucho tiempo a nosotros para reflexionar sobre que a veces vamos a la iglesia, oramos, pero no, como que no desatamos nuestra lengua, la tenemos así como amarrada, la tenemos como si a veces como si ni tuviéramos lengua, porque da flojera alabar a Dios, da flojera orar, da flojera decirle al Señor gracias.
O sea, sí estamos muy buenos para pedirle, ¿verdad? Pero para agradecerle, como yo estaba pensando en los testimonios, que vamos a tener algunos ahorita al terminar, y yo decía, Dios nos ha contestado muchas oraciones, muchas peticiones de oración en este lugar y en muchos otros lugares, ¿no? En muchas iglesias. Y yo digo, nos tomamos el tiempo para orar por las necesidades, pero a veces no nos tomamos el tiempo para decirle, Dios, yo te glorifico, yo te alabo porque me has contestado. Y a veces no lo expresamos públicamente. O sea, y tú sabes que a través de dar un testimonio es estar engrandeciendo a Dios, glorificándole, y con nuestra lengua, antes de que sea demasiado tarde y de que a lo mejor llegue una enfermedad, llegue más, no sé, algo espiritual que nos vaya apagando y que realmente ya no podamos ni siquiera hablar la palabra de Dios, porque sabes que a veces nos vamos secando. A veces por no alabar a Dios con nuestra lengua, no compartir la palabra de Dios con esta lengua, esta boca que Dios nos ha dado, nos vamos secando. Pero bueno, lo importante es que aquí Zacarías tuvo el tiempo en que estuvo embarazada su esposa para reflexionar y para valorar el poder hablar. Y entonces, fíjate que en el 64 dice que pidió en el 63, pidió una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron, porque a él le preguntaron, ¿cómo se va a llamar el niño? O sea, Juan el Bautista, ¿no? Y él pidió una tablilla y todavía no podía hablar. Dijo, Juan es su nombre. Y luego dice, al momento, o sea, cuando él escribió eso, dice que fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló que bendiciendo a Dios. O sea, la primera palabra, la primera frase que él pudo decir era alabar a Dios. Yo no sé qué frase diga. Dice que habló bendiciendo a Dios. Yo creo que dijo, bendito seas Dios, bendito seas porque ya me devolviste el habla, porque ya me diste un hijo, porque además es un profeta, porque tú me has engrandecido, Señor, no te olvidaste de mí. Oye, pero tú y yo tenemos también muchas cosas que agradecerle a Dios, que hoy el Espíritu Santo suelte nuestra lengua, si la tenemos atada, y que nos dé esa palabra para bendecir a Dios. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Zacarías ya traía en su mente diciendo, no, yo la primera palabra que diga cuando Dios me devuelva el poder hablar, yo la primera palabra, la primera frase, la voy a usar bendiciendo a mi Dios, exaltándole, glorificándolo, porque dice que bendijo a Dios. Luego decimos, ¿cómo yo voy a bendecir a Dios si Él es el que nos bendice? Pero no, dicen en el Salmo, no me acuerdo cuál, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, no hay que dejar de alabarlo, de glorificarlo, de bendecir su nombre. Y luego decía el rey David, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Qué salmos tan bonitos, ¿no? Que nuestra lengua sea para bendecirlo. Sí, que nuestra lengua sea para bendecirlo. Y para bendecir, ahí tenemos los salmos donde el rey David expresaba desde el fondo de su corazón, pero lo hablaba con su boca, lo que el rey David amaba mucho a Dios. Por eso escribió gran parte de los salmos donde expresaba con su boca, lo hablaba aún siendo el rey en ese entonces. ¿Por qué? Porque no le daba vergüenza abrir su boca. El rey David hacía cosas que para muchos hubieran sido locuras, pero él era conforme al corazón de Dios, y nosotros también así tenemos que ser, que la boca que Dios nos ha dado sea para glorificar a Él, para engrandecerlo, para exaltar su nombre. Nosotros hemos sido,
hemos ido así a iglesias donde nos invitan, hemos estado con hermanos que son muy buenos, son humildes, pero sí nos gustaría que los hermanitos que nos están viendo, que abrieran un poquito más su boca para engrandecer a Dios, para entronarlo, así como el rey David lo hacía conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque nuestra boca también fue puesta, ese Espíritu de Dios, para glorificar a Dios. Nosotros en esta tierra vinimos con un propósito de ser feliz. Dios nos diseñó para ser feliz y también nos diseñó para glorificarlo. Así como los ángeles hablan y cantan en el cielo que glorifican a Dios, pero ellos son allá en el cielo. Nosotros que estamos aquí en la tierra es para alabar a Dios, para glorificarlo, para engrandecerlo, para abrir nuestra boca, para llevar las buenas nuevas, lo que Dios quiere, todo lo que Dios quiere. Sí, y estaba yo pensando en lo contrario de quienes bendicen a Dios, lo contrario pues es quienes no lo bendicen. Y me acordaba de la esposa de Job. ¿Te acuerdas cuando él estaba enfermo, así muy enfermo, y le había acontecido mucho mal? ¿Qué le dijo su esposa? Maldice a tu Dios y muérete. Pero yo creo que no lo dijo así de broma, ni así dudando. Yo creo que lo dijo firmemente, porque se sentía tan mal ella que en su boca no cabía ninguna bendición para Dios. Estaba enojada con Dios y con Job además. Y pues qué feo, ¿no? Con ella misma yo creo también. También, con todo. Y a veces estamos tan amargados. Bueno, yo no, ni tú que nos estás viendo ahora, pero hay personas allá en diferentes lugares del planeta que están muy enojados, están bien amargados y que lo que tienen que hablar de Dios, ¿sabes qué? Son cosas malas. Es que ¿por qué Dios permite esto? No, si Dios fuera bueno esto, Dios es bien malo, Dios esto, Dios... O sea, dicen cosas malas de Dios. Al contrario de bendecirlo, de decir gracias Dios, porque tú mandaste a mi Señor Jesucristo a hacer el sacrificio por mí, por mi familia, pues tú me das sanidad, me das todo. Y hay personas que sí, o sea, dicen que Dios es malo, que Dios no existe. Y eso es lo contrario de bendecir a Dios. Pero aquí dice que Zacarías habló bendiciendo a Dios. ¿Nosotros qué queremos? ¿Bendecir a Dios o lo contrario? Yo creo que debemos de ser sabios, porque Zacarías bendijo a Dios en ese momento de que había estado afligido. Imagínate no hablar por tanto tiempo, no poder hablar aunque quisieras por un día o por dos. Yo creo que a veces cuando nos enfermamos de la garganta por la gripa o alguna enfermedad así, pues sí, decimos, ¿cómo ya quisiera poder hablar bien? Y hasta hablamos y no, porque ahí está la molestia. Pero imagínate él cuántos meses estuvo así sin poder hablar, y aún así en su mente y en su corazón estaba bendecir a Dios, glorificarlo, porque a él ya se le había dicho que iba a poder hablar hasta que naciera su hijo, y él estaba con esa firme convicción y estaba esperando ese momento hasta que lo contempló. Y si Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos que abrir nuestra boca y tenemos que con nuestra lengua declarar que lo amamos, que le agradecemos, que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, o sea, si Dios nos permite eso, yo creo que debemos estar muy agradecidos y hacerlo siempre, ¿verdad? Sí, debemos de, en todo momento, glorificar a Dios. La otra vez estaba escuchando un tema de un gran pastor. No lo conozco, pero dicen que ese pastor dijo que su vida no pasa más de 30 minutos cuando no está glorificando a Dios. O sea
en cada media hora está como que glorificando a Dios, o sea, está engrandeciendo su nombre, está platicando con Dios, está hablando su boca. O sea, que es algo que ya lo tiene. Y qué bueno, o sea, para mí fue algo fuerte y bueno, porque pues yo quisiera también estar en todo momento. Sí lo hago en el día, en todo momento, pero no así tan seguido. Pero Dios, lo que quiere Dios es que ese pedazo de carne que nos ha puesto en la boca sea para usarlo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si no lo usamos de la manera correcta nos pueden acontecer muchas cosas. Yo tuve un pariente que él cayó enfermo, él hablaba bien, él llevaba su vida normal, hizo grandes cosas, hizo grandes riquezas y todo. Y qué bueno, a lo mejor por ese lado, qué bueno, porque a través de eso pueden darle una mejor vida a su familia, a sus hijos. Pero ya cuando decayó un poquito más por la enfermedad que le sobrevino, llegó el momento en que no podía abrir su boca ya ni para hablar y ni para comer. Eso es lo peor, de que muchas veces cuando estamos bien, cuando Dios lo único que nos pide es el santo mandamiento, amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero aparte de eso, que nuestra boca sea para las cosas, para bien, para honrarlo, para glorificarlo, para aprender más de Él, para decirle: heme, Señor, aquí estoy, háblame, Señor, quiero oír tu palabra, quiero oír tu voz, quiero glorificarte. Que no nos acontezca lo que muchas personas que están en los hospitales, que ya están en cuidados intensivos, paliatorios, que ya están en las últimas, que sí, a lo mejor ahí hablan a Dios, a como pueden, platican con Dios, pero muchas veces no es necesario que nosotros lleguemos a esos términos, porque Dios no nos diseñó para morir de esa manera. Dios nos formó a su imagen, y la imagen de Dios es hermosa, es grande, poderosa. Por eso es necesario que a partir de hoy, a partir de este momento, yo y los que nos están viendo a través de las redes y de mucha gente, empecemos a glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué para un mundial? En todo el mundo millones de personas hablan, hasta gritaban, su boca yo creo se les gañotaba para gritar. Pero para Dios, así con esa euforia que la gente lo hizo, hay que hacerlo también para Dios. No quiere decir que el fútbol esté mal, no, es un deporte, pero sí es necesario hacer conciencia de las cosas. Sí, porque yo me acuerdo que cuando mi mamá estaba enferma, o sea, cuando estaba enferma ella quería hablar, pero llegó el momento en que ya no pudo, igual como dijiste de tu familia. Y ella, yo creo que se quedó con ganas de decirnos muchas cosas a todos sus hijos y a lo mejor a otros familiares, no sé. Pero ¿sabes qué? Si Dios te ha dado la oportunidad de hablar, porque en un momentito la salud se puede ir, nos puede acontecer un accidente, una enfermedad que nos detecte, o no sé, algo que pase, y de repente ya nos vemos sin poder hablar. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora sí, Dios, ahí clamando a Dios, ¿verdad? Porque ya no va a haber quien nos ayude, solamente Dios. A veces ya ni la muerte ni el diablo le ayudan a los que son sus feligreses, ¿no? Porque ellos, o sea, sí ayudan, la verdad, lo reconocemos, sí ayudan, pero se cobran muy caro toda la ayuda que te dan. Y entonces
Solamente Dios es el único que no te cobra nada. Al contrario, hasta te da más bendiciones, te da más dinero, te da más salud. Si tú estás enfermo, Cristo te puede sanar con una oración. Y te lo decimos porque lo hemos comprobado, que lo que aquí está escrito en la Biblia es la verdad. Y entonces, por eso nosotros queremos aprovechar para, ahorita que tenemos esta voz, que podemos, a lo mejor sí nos podemos desgañotar, pero alabando a Dios, glorificándolo a Él. Así como Zacarías, que dijo, no, yo no puedo hablar en tanto tiempo. Yo creo en su mente decía, yo no puedo hablar, pero cuando hable, lo primero que voy a hacer es glorificar a mi Dios, voy a alabarlo, porque estoy feliz de que Él me permita estar bien. Él que estaba bien de salud, como tú dijiste, ¿verdad? No se enfermó de nada, no le faltaba su lengua, no le faltó ninguna parte de su cuerpo, simplemente era como una señal de que él iba a ser grandemente bendecido, y entonces pudo hablar. Pero como decías de lo del fútbol, no es malo, o sea, está bien, pues ve a ver el fútbol, pero así con esa fuerza que tú tienes para ir ahí a ver a los jugadores, a los futbolistas, y para gritar, para emocionarte, pues también con Dios. O sea, hay que sacar tiempo para todo, porque algún día lo vas a necesitar. ¿Y sabes qué? Dios ahí va a estar. Aunque nosotros somos bien malagradecidos, somos como que ahorita estoy bien y pues ¿para qué busco a Dios? ¿Para qué lo alabo, verdad? Pero ya cuando venga la situación difícil, porque va a venir, y entonces ahí sí vamos a estar, Dios, ayúdame, Dios, perdóname, pero vamos a hacerlo mejor a tiempo. Cuando yo estaba enferma, pues, bueno, antes, cuando estaba yo bien, cuando era yo una muchachita, pues yo ni siquiera sabía de la existencia de Dios, ni siquiera te ocupas en eso. Estás pensando en otras cosas y vives tu vida bien porque estás bien, estás saludable, estás joven, estás, no sé, ahí enamorado. Pero cuando te has quitado eso, ahí es cuando de repente empiezas a voltear. A ver, los doctores ya no me pueden ayudar, los medicamentos tampoco, mi familia ni me hace caso. ¿Quién me queda? Pues Dios. Y ahí sí clamamos a Dios, ayúdame, Señor, aunque ni creamos en Él, pero ahí estamos. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno y sí te ayuda. Dios sí te ayuda y te recibe. Cuando tú te arrepientes y te acercas a Él con un corazón sincero, Dios te ayuda porque Él es bueno. Eso es lo mejor de Dios. A lo mejor si tú le pides al diablo o algún demonio, te puede ayudar, pero como te digo, te va a cobrar, te va a pedir algo a cambio y le tienes que estar dando algo a cambio, y a Dios no. Dios te ayuda sinceramente porque Él es puro, Él es la luz, Él es la bondad, y entonces vamos a acercarnos a Dios para agradecerle. Vamos a leer lo que dice Daniel 3:29. Daniel 3:29 dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, bueno, desde el 28, entonces Nabucodonosor dijo, este era un rey que tenía un gran dominio, un gran poder en su reino, o sea, casi no había nadie como él, o no había nadie como él. Dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¿De quiénes? De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hasta este rey, que era un rey perverso, un rey que quería que adoraran su imagen y que había mandado a echar al horno de fuego ardiendo a los 3 hebreos que eran del pueblo de Dios, nada más porque no se quisieron postrar ante su imagen. O sea, ¿qué mal le estaban haciendo ellos? Ninguno. Pero el rey, como vio que Dios los libró de ahí sobrenaturalmente, hasta él mismo lo bendijo. Bendijo a Dios, dijo, bendito sea el Dios de ellos, porque yo los vi cómo los echaron al fuego y no se quemaron,
sino que su Dios los libró. Así es nuestro Dios, el Dios que te estamos predicando. Él es el que te puede librar de todo lo malo sin cobrarte nada. No le tienes que estar poniendo ofrendas de nada. O sea, si tú quieres dar, pues das, y si no, no pasa nada. Y entonces este rey dijo: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de ellos sea descuartizado. Esto no lo dijo Dios, para que no nos confundamos. Esto lo dijo el rey. Dijo: yo puedo mandar lo que yo quiera aquí en mi pueblo. Y él dijo: y aquel que diga cosa mala contra este Dios, que ¿sabes qué? Es el mismo Dios que nosotros predicamos, sea descuartizado. El rey lo iba a mandar descuartizar porque vio la grandeza de Dios. ¿Y qué dijo? Y que dijere blasfemia contra el Dios de ellos, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como ese. Ve, o sea, él estaba ahí alabando y glorificando a Dios. Y eso que no era, o sea, que no estaba bien el rey en ese tiempo, no estaba bien delante de Dios. Y aún así él dijo: no hay Dios como este. Él mismo lo reconoció, él tenía sus imágenes, él creía en otras cosas, pero él vio el poder de nuestro Dios. Y así las personas tienen que glorificar a Dios por medio de nosotros. Yo al ratito voy a dar un testimonio para que nosotros glorifiquemos a Dios. Sí, el rey Nabucodonosor era un rey muy perverso, pero aparte era un rey que tenía mucho poder, tenía mucho dominio. Era un rey de los más fuertes, si no es que en ese entonces era el más fuerte. Pero aún hasta los reyes más fuertes, su reinado pueden caer. Y cayó en un momento. ¿Por qué? Porque entró el orgullo en él, diciendo que él podía tener dominio sobre muchas cosas, pero no sabía que él no podía tener dominio sobre los hijos de Dios, sobre sus profetas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba respaldando a sus hijos, a los hebreos. Y cuando el rey vio eso, pues no, ahora sí que con sus propios ojos mirando, cuando el pueblo, cuando sus brujos, sus consejeros le decían que lo manipularon de cierta manera para atentar con los hebreos, pero ¿qué aconteció? Que no, que Dios los libró de ese horno. Y fue cuando se maravilló, cuando le vinieron sobre él ciertas cosas. Y aquí en el 29 dice: por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Era un decreto, y un decreto, cuando un rey lo estaba decretando, era porque ni él mismo lo podía romper. Era algo que él ya lo había hablado, él lo dijo, y ni él mismo podía romper ese decreto. Y sí, o sea, era para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque él ya había contemplado ciertos milagros, ciertas señales, y aún él en su espíritu no fue un buen rey, a lo mejor un buen gobernante, a lo mejor fue para su nación, para su pueblo, pero no para otros pueblos. Pero aparte de eso, estaba en la idolatría, en sus ídolos paganos y todo eso, que sus consejeros, a través de lo que le decían, pensaba que él, al rendirse a un Dios de madera, de yeso, de oro, de lo que mandó hacer, él pensaba que era lo correcto. ¿Por qué? Porque sus consejeros así se lo hicieron saber. Pero no,
cuando aquí vio el poder de Dios, vio lo que Dios estaba haciendo con sus hijos, que ahí fue cuando entendió por él mismo que no hay otro Dios, que no hay otro Dios como el de estos 3 jóvenes, grande y poderoso aquí en la tierra, y es el mismo Dios que sigue vigente, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el mismo Dios que sigue con nosotros, y es el mismo Dios que sigue respaldando a Eloísa, a muchos pastores, a muchos predicadores. Es ese mismo Dios. ¿Por qué? Porque ellos hablan del mismo Dios, predican de este Dios, de estos muchachos. Es ese mismo Dios que los pastores, que los líderes predican, de ese mismo Dios. Oye, como estamos hablando sobre el poder de la lengua, el poder de la lengua que glorifica o que alaba a Dios, aquí el rey Nabucodonosor dijo: por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua, o sea, toda aquella persona que use su lengua, dice, que dijere blasfemia contra el Dios de ellos, toda persona que use su lengua para maldecir a Dios, para burlarse de Dios, del Dios de ellos. ¿Sabes que es nuestro mismo Dios, verdad? Es el que estamos predicando. Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, Yahweh, el Padre, el Elohim, Él es el mismo Dios, o sea, en diferentes nombres, porque Dios tiene diferentes nombres depende de sus características, ¿no? Por ejemplo, Adonai es el Señor, pero se refiere al mismo Dios, o sea, no es que tengamos muchos dioses, es uno solo, pero en alguna cultura se le conoce como Jehová. Por ejemplo, acá, para los judíos, que es su mismo Dios, el de nosotros, se le conocen como Yahweh, y en la escritura dice que se llama el gran yo soy, o yo soy el que soy. Es el mismo, o sea, se refiere al mismo Dios. No es que hagamos imágenes ni nada, ¿no? Y entonces, bueno, él dijo: toda lengua que diga blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Si me puedes explicar. Una blasfemia es hablar en contra de Dios, es, pues sí, hablar mal, locuras, o sea, lo que se te venga a la mente, o sea, lo contrario de engrandecerlo a Dios, o sea, esa es una blasfemia. Me gustaría aquí leer en Daniel 4, 1 y 2, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Entonces, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Él está declarando con su propia boca, lo está hablando. Aquí dice, conviene que yo declare, conviene. Por eso a nosotros también nos conviene declarar que el mismo Dios es el mismo Dios que mora en nosotros, el mismo Dios que sigue, el mismo Dios que es un Dios sin límites. Así es. Entonces sí conviene. ¿Por qué? No porque seamos unos convenencieros, ¿no? No, sino porque, mira, el exaltar a Dios, el alabarle. ¿Qué es alabarle? O sea, decirle: tú eres grande, tú eres bueno, tú, Señor, eres mi Dios. Eso es alabarle, engrandecerlo y decirle cosas buenas. Entonces, si a nosotros nos conviene alabarle, ¿sabes por qué? Porque Él nos bendice y nos recompensa aún mucho más, sin que nosotros lo esperemos que lo haga a cambio. Por ejemplo, yo alabo a Dios, o sea, canto para Él, y también oro y le digo gracias Dios, y entonces Él, sin que yo me espere eso a cambio, pero Él suple todas mis necesidades económicas. Gloria a Dios. Él me sana, Él me ayuda en todos los problemas que tengo con mis hijos, así o con cualquier persona. Él me ha librado de muchas cosas, ¿sabes? Bueno, ya he contado este testimonio, pero en una ocasión cuando yo iba a trabajar,
pues sí estaba yo muy jovencita, de 20 y algo de años, 20 y pocos años, y entonces me iba yo temprano a trabajar, pero de repente se puso un carro así frente a mí, se frenó, y se me quedaron viendo el chofer y el copiloto. Sí, se vio un carro así, un carro bonito, y ya se baja el copiloto y se me queda viendo así, y la verdad a mí me dio miedo porque pensé que me iban a secuestrar, pero te digo que de repente ese muchacho, porque estaba así muy bien vestido, y yo no entiendo por qué me pedía dinero, ¿no? ¿Tienes 3 pesos que me prestes? Yo dije, ¿por qué 3 pesos, no? Pero yo creo que era la táctica para acercarse a mí. Y entonces él vio algo o alguien detrás de mí y se subió rápido al carro, y también el chofer volteó a ver y, o sea, se fueron pero muy rápido en ese coche, manejó rapidísimo, y yo me quedé, ¿qué? Volteo y no había nadie. Ve los beneficios de alabar a Dios. ¿Y qué me cobró Dios? Nada. Yo no le tuve que poner ninguna veladora, nada, o sea, al contrario, simplemente agradecerle. Y hasta ahora yo doy ese testimonio porque conviene que yo publique las grandezas que nuestro Dios ha hecho, así como dijo el rey Nabucodonosor, conviene, porque Él nos ha librado de muchas cosas y lo va a seguir haciendo. No importa lo que el mundo nos ofrezca, o el diablo, no importa lo que los demonios puedan ofrecer a las personas, fama, riqueza, eso no se compara en nada con lo que Dios te ofrece. Y después de que Dios te da tantas bendiciones a cambio de nada, o sea, nada más de creer en Él, todavía te da la vida eterna. Cuando tú mueres te vas al cielo, porque solo hay 2 lugares, el cielo y el infierno. Si tú le sirves y le crees al diablo, pues te vas al infierno. Y si no, pues te vas al cielo con Dios. Y entonces, o sea, todavía nos premia con eso. Por eso conviene. Y por eso nosotros predicamos, no porque alguien nos pague, ¿verdad? Nadie nos paga nada. Y a lo mejor pudiéramos estar paseando o haciendo otras cosas, durmiendo, descansando, pero aquí estamos usando nuestra lengua, que todavía está sana, para alabar a Dios. Amén. Sí, amén, amén. Sí, como dices, conviene, así como dijo el rey, conviene oír la voz de Dios, y aguas, porque también, como dices, ¿qué voz nos están hablando a nosotros? Porque también hay muchas veces lo contrario, de que hay personas que acuden a esas personas donde leen las cartas, donde prenden veladoras, donde hay personas que ahí les hablan, pero les hablan para mal. Muchas veces van con un problema o con algo y salen peor, ya salen hasta trastornados emocionalmente. Pero no, a nosotros nos conviene estar en los caminos de Dios, nos conviene predicar las buenas nuevas, nos conviene oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Nos conviene hablar el Evangelio, porque también en el mundo, me duele decirlo, pero aquí en México, en mi México, hay mucha idolatría, como en el tiempo del rey. Mucha idolatría, muchas imágenes, prenden velas acá, hacen sus cultos por todos lados, ya en todas las calles, colonias, no sé, estamos ya infectados de ese cáncer que en este momento, cuando estaba ese rey, era lo mismo. En todo el pueblo se tenían que rendir a sus ídolos, hacer sus rituales o lo que sea. ¿Por qué? Porque no querían oír la voz de Dios. Fueron pocos los que oyeron la voz de Dios, pero con esos pocos, Dios hizo grandes cosas. Hay que oír la palabra, hay que oír la voz de Dios, hay que escudriñar las Escrituras y hablarla, para que así, donde aquí en esas colonias donde tú estás, habla las maravillas de Dios, su poder, sus milagros que Dios ha hecho en tu vida, para que otras personas empiecen a glorificar al Dios al que glorificas tú, a ese Dios al que tú te rindes. Muchas personas más se rindan a Dios. Es mejor rendirse a Dios que rendirse al diablo, definitivamente. Así es, sí. Sí, porque
pues estar con el diablo es estar con la creación de Dios. Finalmente, o sea, Dios no creó al diablo como diablo, ¿no? Lo creó como un ángel hermoso y con la mejor voz y una inteligencia muy grande. Pero él se deformó y se convirtió él solito en diablo. Entonces no digamos que Dios creó al diablo, ¿no? Dios creó a Lucifer, pero él se hizo malo porque quiso. Y así quiere seguir siendo, pues bueno, nadie lo obliga y nadie interfiere ahí. Dios nos deja a cada uno que decidamos. O sea, Él no nos obliga a nada, Él nos respeta y como todo un caballero que es, dice, bueno, si tú quieres, pues vete para allá. Yo no te voy a castigar ni nada, el diablo te va a castigar, yo no, ¿verdad? Dios no. Y entonces me acuerdo que conviene publicar las cosas grandes, conviene alabarle, glorificarle. ¿Por qué? Aparte de que Dios nos sana de alguna enfermedad natural como qué, como cáncer, como diabetes, enfermedad de los huesos, de las articulaciones, o sea, porque Dios me sanó de artritis de la columna y de muchas cosas. Pero aparte, ¿sabes qué? Dios me sanó de brujería. Unos de esos disquesanteros, bueno, obviamente trabajan con el diablo, me hicieron brujería, pero contra nuestro Dios no hay quien pueda, ¿eh? Si alguien está bien firme con Dios, le cree, le alaba y le obedece, ni el mismísimo diablo puede contra esa persona, porque Dios está ayudándola. Y entonces Dios me sanó así sobrenaturalmente de brujería. O sea, ¿qué Dios va a hacer eso? Como dijo el rey Nabucodonosor, porque no hay otro Dios como este, que libre a sus siervos de ahí del horno de fuego. Y ese era mi horno de fuego, estar ahí en la brujería. Y pues gracias a Dios que me sanó por medio de una oración que hizo un hermano. Y yo vomité algo así como, pues normal, ¿no? Como escupir algo. Y Dios me sanó en el instante, o sea, sin la ciencia, sin ir a otro brujo, nada, con Dios únicamente y con la fe. Entonces, ¿qué Dios más grande que ese? Ni el mismo diablo pudo contra mi Dios, nuestro Dios. Por eso te lo recomendamos, porque es lo mejor. Y te digo, Él no nos cobra nada. No nos dice, pues ahora tienes que estar arrodillado ahí todo el día, toda la noche. Pues ahora te tienes que vestir de este color todos los días y no tienes que hacer esto. No, al contrario, Dios nos da libertad, pero obviamente hay que respetarlo, ¿verdad? Y entonces vemos en Filipenses 2:11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestra lengua, nuestra boca debe de confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes que Jesucristo es Dios? Sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Es parte del mismo Dios, y el Espíritu Santo es Dios porque es parte del mismo Dios. Entonces, nuestra lengua debe ser para eso, para alabar a Dios, para agradecerle, para glorificarlo y para publicar sus grandezas que ha hecho. Para Dios solamente, no le agradezcas a nadie más. O sea, a las personas sí, dile gracias, pero no las engrandezcas, porque el único digno de toda gloria, honra, alabanza y adoración es Dios. No le atribuyas a otras cosas o a otras entidades algo que solamente Dios. A lo mejor si Dios te ha bendecido, pero no le agradezcas a la disque virgen, no le agradezcas a San Judas, a no sé qué tantos santos han inventado, que eso no le agrada a Dios. No le agradezcas a la muerte, al diablo, a ningún demonio, a nadie. O sea, solamente a Dios, solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A ellos sí hay que agradecerles, porque si tenemos salud es por ellos, porque ellos lo han permitido. ¿Sabes que hasta para que el diablo se manifieste en un lugar, Dios le da permiso o no le da permiso? Para que el diablo ataque a alguien, Dios le da permiso o no le da permiso. Y eso es bíblico, lo que te estoy diciendo. O sea, cuando el diablo andaba ahí, dice que fue a rondar la tierra, y Dios le dijo,
¿de dónde vienes? Y él dijo, de rodear toda la tierra. Y entonces, y él le dijo, Dios, dame permiso de tocar a Job, ¿verdad? Le dijo, sí, te doy permiso. O sea, hasta el diablo le pide permiso a Dios para hacer las cosas, las maldades. Y si Dios le da permiso es con un propósito y porque a lo mejor el diablo tiene un derecho legal. Si nosotros lo hemos dejado entrar a nuestra vida, pues le hemos dado un derecho para que Él nos destruya, para que Él engañe, para que Él venga a robar. Y todo lo que te ha dado, bueno, lo que le ha dado a algunas personas que lo buscan, se los va a quitar, y de la peor manera. Por eso estamos a tiempo de acudir a Jesús y de glorificarlo solo a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay una hermana que decía que había hecho pacto con el diablo, si te acuerdas, ¿no? No diremos quién, pero decía que había hecho pacto con el diablo en su juventud y que ya cuando conoció la palabra de Dios empezó a acercar así a la iglesia, al templo, en oración, se arrepintió, pero sabes que el diablo todavía regresaba ahí a golpearla. A lo mejor no era directamente el diablo, era un demonio que él mandaba, pero él siempre la atormentaba y dice su esposo, porque a mí me dijo su esposo, dice, yo veía cómo ella empezaba así a decir, ahí viene por mí. Dice, pero yo no veía a nadie, la veía a ella cómo se ponía y veía yo que alguien como que le estaba golpeando, pero o sea, él, o sea, no veía a nadie, sino que se veía como que ahí la lucha, y luego aparecía bien moreteada, pues era el diablo, hasta que ella se decidió y renunció a todo, y ya fue libre, y pues hasta el momento ya no está siendo atormentada por esa entidad. Por eso conviene que sigas firme buscando a Dios, que sigas firme glorificando a Cristo y creyendo en Él, aunque el diablo a veces te engaña o te quiere engañar, que no lo hagas, que eso es para locos, que ya te lavaron el cerebro. Pues sí, porque lo teníamos bien sucio, ¿no? De tanta cosa mala que traíamos ahí. Sí, muchas veces hay muchas cosas que hay que empezar a depurar, a erradicar, principalmente de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras emociones. Estar firmes en la palabra. Y toda lengua confiese, debemos de confesar, no con el Padre, con el disque sacerdote, no con ese confesarnos, no con él, no. ¿Qué es lo que realmente está saliendo de tu boca? ¿Qué es lo que realmente está saliendo de tus pensamientos y lo estás hablando audiblemente, lo estás hablando? ¿Cómo le estás hablando a tus hijos? ¿Cómo le estás hablando al vecino? ¿Cómo estás usando tu lengua para dirigirte a tus patrones o si tienes empleados? ¿Cómo estás abriendo tu boca para con el prójimo, con el necesitado? Porque la boca, la lengua, en todo momento y en cada lugar la estamos usando, la estamos utilizando. ¿De qué manera la estamos utilizando? ¿Para bien o para mal? Porque muchas veces en pláticas, ya en una plática así con los amigos hacen chismes, en otra plática con los parientes ya salen de problemas, en otra plática con los vecinos hay discusiones, o a lo mejor es lo contrario, a lo mejor estás hablando para bien, estás hablando cosas que edifican, si es eso, qué bueno, y si no, vamos a aplicárnoslo principalmente para mí, para nosotros, pero sí, porque muchas veces la gente, yo también en algún momento viene la ira, viene el enojo, viene el coraje. ¿Por qué? Porque el diablo es lo que quiere muchas veces, que venga eso para que de nuestra boca salga una mala palabra. Y muchas veces de las malas palabras podemos, sin quererlo, sin desearlo, estamos ofendiendo a nuestros hijos, estamos ofendiendo a la pareja, estamos ofendiendo a nuestros padres, al pastor muchas veces también, a la gente que está en la iglesia, muchas veces también los ofendemos. Pero aquí vamos a
a seguir lo que Dios quiere, lo que Dios quiere, como aquí, como decías, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que la lengua tiene que usar. Oye, pero lee el anterior, uno antes de ese. Uno antes, bueno, es Filipenses 2, 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ve, solo en el nombre de Jesús. Sí, amén. O sea, no en su imagen, no en el nombre del diablo, de la muerte, de San Judas, San Antonio, no sé qué tantos. Petronila, San Cleópatra, San todos los. Sí, Virgen del Carmen, de Juquila, de los lagos, no sé, el niño de Atocha, el niño Ni de la muerte, ni del diablo, ni de sus ángeles, del diablo, nadie de Dios. Oye, de Belcebú, de Baphomet, de ¿qué? Changó, que Dios todos esos sí, demonios. que Dios reprenda todo eso porque es mentira. Mira, aquí está la Biblia, por eso es importante conocerla, pero también pedirle a Dios, muéstrame si eso es cierto o no, para saber si estamos equivocados o estamos en la verdad. Y bueno, yo sé que Dios nos puede sacar de todo eso, de toda la idolatría, nos puede sacar de esas vanas repeticiones de oraciones del rosario y de no sé qué tantas cosas hay, ¿verdad? Oraciones ya escritas. Sí, son oraciones escritas por los hombres que no nos sirvan para nada y no nos edifican. Al contrario, nos llevan para perdición, porque aquí dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mi lengua, tu lengua, la lengua de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, de todas mis generaciones, tienen que confesar que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro proveedor, que Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro intercesor, que Jesucristo es el camino al Padre. Eso, todas las maravillas que me vengan, que te vengan en la mente, todo lo bueno, es lo que tenemos que confesar. ¿Sí sabes por qué en el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla? O sea, ser reverentes, orar a Él, darle gracias a Él, porque Él es el único que dio la vida por ti y por mí. Él es el único que hizo el sacrificio. Ni la muerte, ni el diablo, ni María, la mamá de Jesús, ni los apóstoles, ni los ángeles. O sea, nadie hizo el sacrificio, nadie te amó tanto como Jesús. Por eso Él dio su vida y pagó por ti. Yo cuando le decía a mi hijo que estaba demasiado metido en el alcoholismo y decía, es que yo soy un alcohólico, le dije, ya no te permito que digas eso, no digas soy un alcohólico. Le dije, Cristo ya pagó por ti. Cristo se hizo de todo lo peor ahí en la cruz. Lo maldijeron, lo escupieron, se burlaron, lo golpearon. Y o sea, Él sufrió todas esas ofensas, esos dolores, insultos. ¿Por qué? Porque ya el que era un drogadicto o el que es un drogadicto y acepta a Jesús y lo alaba y lo ama, ya no lo es. Ya Jesús pagó por él, llevó ese nombre, esa etiqueta por él. El que era un asesino ya no lo es, porque Jesús ya pagó por él, para que nosotros ahora tengamos una dignidad, una vida digna y tranquila, sin que ya nadie nos esté juzgando. Yo le dije, pues para mí tú no eres un alcohólico, lo fuiste, pero ya no lo eres. Ya Cristo ya te liberó. Y me dijo, bueno, sí, entonces ya no digamos, no, pues yo soy un extorsionador. Ya no lo seas, ya no, un chismoso. Ya, ay, metiche, no. Bueno, sí, todo eso, ya no, porque en Cristo nosotros podemos tener una nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron. Si tú aceptas a Jesús y renuncias a todo lo del diablo, Jesús te da una nueva vida, una nueva identidad, una felicidad, y te limpia, hasta te sana físicamente y te cambia hasta la manera de hablar. Entonces,
Yo la verdad estoy muy contenta porque mi hijo ama a Dios, cree en Él, gracias a Dios. Y sí te has dado cuenta, ¿no? Como cuando platica, dice, gracias a Dios esto. Sí, de su boca ya menciona a Dios. Ya salen palabras buenas. ¿Por qué? Porque Dios lo sanó, Dios lo alcanzó, lo libertó y lo salvó. Dios, Jesucristo. Y ahora su hijo está confesando que Jesucristo es el Señor. Qué bueno. Así es, y es lo mejor porque, bueno, al ratito voy a dar el testimonio, pero sí, fue algo bien feo lo que vivió y lo que yo también viví, pero ¿sabes qué? Yo no me detuve de alabar a Dios por eso. Yo dije, pues yo voy a seguir sirviendo a Dios y Él va a hacer el milagro, porque fue un milagro, y ahí está la respuesta de Dios. Y entonces, pues, aunque tú sientas que ya tu vida no puede cambiar, que estás amarrado, no estás amarrado. Cristo te puede liberar, Cristo rompe las cadenas, Cristo perdona todo pecado, todo pecado. Hasta para aquellos que han secuestrado, torturado, matado y aquellos, ¿no?, que han disuelto hasta sus víctimas en ácidos. Dios los puede perdonar, Cristo los puede restaurar. ¿Cuántos pastores hay, verdad?, que pasaron por todo eso, que eran de lo peor, eran hombres sanguinarios, secuestradores, matones, y Dios los transformó y ahora andan predicando la palabra de Dios, porque por fin, ¿sabes qué? El diablo los soltó. Amén, que Dios los haya liberado. Sí, muchos pastores anduvieron por mal camino. ¿Por qué? Porque les acontecieron ciertas cosas que les sobrevinieron, pero qué bueno que esos pastores conocieron la palabra, Dios les habló a su corazón, a sus pensamientos, a la manera de Dios y fueron libertados para la gloria de Dios. Así Dios también nos quiere libertar a nosotros, porque hay veces que teniendo ojos y no vemos las maravillas de Dios. Hay veces que teniendo oídos y los cerramos a la palabra de Dios, nos hablan en la calle, nos hablan en la iglesia, nos dicen vamos al culto, vamos al servicio, cerramos nuestros oídos, no queremos oír esa voz. Pero si nos dicen vamos a un baile, vamos acá a divertirnos, entonces ahí sí. Pero todo tiene su tiempo, como dice la palabra, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y yo creo que este es el tiempo para que abras tus oídos a la palabra de Dios, abras tu corazón a la palabra de Dios y sobre todo te rindas a Dios, que la palabra que se te está hablando es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere morar en tu vida, Él quiere bendecirte, Él quiere volverte a levantar, Él quiere darte el doble de lo que el diablo te ha quitado, de lo que te ha robado. Él es bueno, nuestro Señor es muy bueno. Nosotros hemos visto muchas personas restauradas. Yo he visto personas que han sido de lo peor y ahora le sirven a Dios. Le sirven a Dios, yo creo que más de lo que yo le estoy sirviendo a Dios. Sí, oye, cuando yo era golpeada muy fuerte, yo clamaba a Dios, decía, ¿habrá alguien que me ayude por aquí? Pues no, ninguna persona me ayudaba. Y siempre sufría golpes, humillaciones, malos tratos, pero fue ahí cuando entonces volteé a ver al cielo. Y entonces Dios puso los medios para que yo saliera de esa vida de malos tratos, de humillaciones y eso, que se siente feo. Pero ¿sabes qué? Es una enseñanza. Y si tú a lo mejor estás así también sufriendo, porque no puedes salir de alguna vida que tienes, de una vida mala, sí, a lo mejor no te tratan mal, pero como a mí me trataron, pero ¿sabes qué? Hay personas que están sufriendo más que nosotros. Hay personas que necesitan ayuda. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Quedarnos callados? Vamos a glorificar a Dios, vamos a decirles, si puedes salir de esto, Dios te ama, Cristo te ama.
¿Quieres cambiar tu vida? Cámbiala, pero ¿sabes qué? Empieza, como aquí dice, por lo cual, ¿no? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es Jesús, se humilló para que tú y yo seamos exaltados, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué crees que en el nombre de Jesús huyen los demonios? ¿Por qué crees que en el nombre de Jesús salen las enfermedades y el cuerpo sana? ¿Y por qué crees que en el nombre de Jesús los paralíticos se levantan y andan, los mudos hablan? ¿Por qué crees? Porque es el nombre que está por sobre todo nombre. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ve, hasta los ángeles se postran ante Jesús, ante su nombre. Los que estamos aquí en la tierra, esto es bíblico, que nos arrodillemos ante Jesús y no necesitamos una imagen de Jesús ahí representándolo. A ver, ¿quién sabe cómo fue Jesús? ¿Nosotros sabemos exactamente cómo era Jesús? Pues no. No hay fotos de él. Los que pintan los cuadros o así hacen las esculturas, se lo imaginan, pero ese no es Jesús. Él no está ahí. Él está en todo lugar, menos en esas estatuas, ni estampillas, ni nada de eso, no. Nosotros nos podemos arrodillar, es más, aquí mismo, y aquí está Jesús. Puede estar acá, allá, allá. Y dice, y debajo de la tierra, es más, hasta los que están en el infierno, hasta el diablo y sus demonios, todas esas entidades se tienen que arrodillar ante Jesús. Aquí te lo estamos leyendo. Y toda lengua confiese, ahí está. Estamos hablando de la lengua. Toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, o sea, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Y Él tiene todo el poder para sanar, para liberar, para ayudarte. Él tiene todo el poder para ayudarte en los problemas que tengas y para cambiar tu vida. Amén. Vamos a primera de Pedro 3:10. Ya vamos a acabar con esta prédica. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. O sea, si nosotros vamos a estar alabando a Dios, tenemos que dejar de hablar groserías, obscenidades, albures, ¿qué más? Chismes, mentiras, de dejar de maldecir a la gente, de dejar de, pues sí, de decir cosas feas. Refrene su lengua del mal. O sea, ya no digas, ¿sabes qué? Vamos a mentirle a esta persona, vente, vamos. O sea, ahí estás pensando en el mal y con tu lengua lo estás planeando y haciendo el plan ahí con otra persona. Ahí con tu lengua estás, ay, ¿sabes qué? Pues vamos a engañar a los que son casados, ¿no? O bueno, aunque no sean casados, vamos a engañar a esta persona con la que andamos, ¿no? Así piensas, vamos a engañar, yo la voy a engañar, lo voy a engañar. Pues alguien quién me va a ver. Refrena tu lengua del mal, oye. O ya te platicaron, es que yo engañé a la persona esta con la que estaba y la otra persona que te está escuchando no te dice nada, te dice, qué bueno, oye, qué bueno, qué bueno que lo hiciste. No, refrena tu lengua del mal, eso es malo. Vamos a ser honestos, vamos a, no sé, aportarnos lo mejor que podamos, porque esta lengua debe de glorificar a Dios. No por un lado voy a estar aquí levantando las manos y glorificando a Dios, y por acá ya mi lengua está hablando groserías, está diciéndole algunos hombres que tienen esa costumbre, pero no todos, y algunas mujeres también, que ven a una chica guapa en la calle y le dicen muchos piropos, pero muy fuertes, muy feos. O igual las mujeres hacia los hombres, o sea, se juntan las dos y dicen, mira ese cómo está, así, así. Refrena tu lengua del mal. Seamos personas que de verdad muestren que quieren cambiar su vida. Mira, ya viste cómo va esa persona ahí, se ve ridícula. Refrena tu lengua del mal.
¿Ya viste esos que están predicando y se ven ridículos ahí? Ven que ni le entiendo lo que dicen. Han de ser puros chismes. No, o sea, refrena tu lengua, porque dice que aquel que blasfeme contra el Dios de ellos, ¿de quiénes? De estos hebreos, de estos cristianos, que él, mira, va a ser descuartizado. Eso era por órdenes del rey en ese tiempo. Pero en ese tiempo, ¿sabes que el diablo también te cobra eso? Porque entonces tú estás de su bando y él dice, ándale, vente para acá que te voy a destruir también a ti. Dios le da permiso. Y bueno, pues yo no sé si tengas algo más que agregar. Sí. Sí, bueno, este versículo es para entenderlo, meditarlo muy bien. Dice, porque el que quiere amar la vida. Yo creo que todos queremos amar la vida. Bueno, si tienes alguna petición de oración, escríbela. Perdón, sigue. Sí, dice, el que quiere amar la vida, yo creo suponer y creo que la mayoría queremos amar la vida. A lo mejor pocos son los que dicen, no, pues ya esta vida ya no es vida. Pero en Dios, en Jesucristo hay cosas nuevas. Hay bendiciones. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal. Refrenar la lengua del mal. Hay muchas maneras de hacer mal, de hablar mal de alguien. A lo mejor si hay una persona que te dañó, que te hizo mal, no hables mal de ella, no hables mal de él. Déjalo que Dios se encargue de eso. No le hables mal a tus hijos. A lo mejor no son los mejores, pero me imagino que tampoco son los peores. No les hables mal. No les hables mal a tus hermanos, que a lo mejor por una herencia, por algo, en tu corazón están cosas de pensamientos malos, de decir, ¿por qué mis padres a él le dejaron más, a mí menos? No sé. Debemos de refrenar nuestra lengua para hablar mal del prójimo. O si tienes un patrón y que a lo mejor sientes que trabajas mucho y ganas poco, que ya nomás está encima de ti, déjalo. Refrena tu lengua, no hables mal contra él, porque muchas veces ese trabajo que muchas veces a lo mejor hay empleados que no lo quieren, otros ya lo quisieron. Hay cosas en la vida que nos pueden sobrevenir y muchas veces en nuestro pensamiento está hablar cosas negativas. No hables cosas negativas ni cosas malas, porque lo que tú hablas son cosas que te pueden sobrevenir, que te pueden llegar a ti. Porque así es. El mundo espiritual es tan real como lo que comemos, como el aire que respiramos, como el sol que nos está calentando. El mundo espiritual tiene mucho poder. Por eso es importante que en el nombre de mi Señor Jesucristo hables bendición, que de tu boca salga bendición para todo el mundo, para los buenos y para los malos, porque Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Tú habla cosas buenas para que tengas días buenos. Ya deja atrás la amargura, el dolor, el fracaso, la traición, todo lo que te aconteció. Dios quiere cosas nuevas, porque no se puede poner vino nuevo en odre viejo. Dios quiere traer una nueva vida. Dios quiere darte cosas nuevas. Dios quiere darte lo mejor de Él, pero es necesario que ya sueltes a la persona que te lastimó, a tus padres que te ofendieron, a todo el mundo, al que te hizo mal. Suéltaselo a Dios, entrégaselo a Dios, para que Dios hable a tu corazón primeramente, a tus pensamientos, a todo tu ser, y seas una nueva persona en Jesús. Y que a partir de hoy empieces una nueva vida de bendición, que tu boca sea de bien y no de mal. Oye, qué bonito mensaje, ¿eh? Me llegó. Que luego sí estamos cargando con muchas cosas, ¿verdad? Y por eso culpamos a Dios
por esas cosas que traemos, ese rencor. A lo mejor nos pasó algo en la infancia, en la adolescencia, en nuestra juventud o con alguna pareja que tuvimos, y estamos ahí todos amargados y amarrados. Y esta lengua no puede alabar a Dios. ¿Por qué? Porque yo le agradezco a todo menos a Dios. Pues sí que me ha dado nada bueno. No me ha dado nada bueno. No, o sea, empieza a ver a tu alrededor, pídele a Dios, ayúdame. Yo no puedo solo, yo no puedo sola, pero necesito que tú me ayudes, y verás cómo Él te va a ayudar, Él te va a levantar. Y sí, bueno, es muy importante que esta lengua que tenemos, que ahorita está sana, porque hay una persona por la que vamos a orar, que ahorita está en el hospital. ¿Sabes qué diera? Yo creo que qué diera él por estar afuera, ahí a lo mejor yendo a una iglesia, no sé, a arrodillarse o ahí, a estar escuchando el mensaje de Dios, pero no puede y tiene que estar en un hospital ahí sufriendo entre la vida y la muerte. Sabes que en cualquier momento nos puede llegar, aunque estés joven, aunque te veas fuerte, con trabajo, con dinero, con tu familia, en cualquier momento puede pasar algo, y si no tenemos a Dios, nos va a ser muy difícil salir de eso. Pero bueno, vamos a agradecerle a Dios. Padre Celestial, gracias por este mensaje en el nombre de Jesús, ese nombre que es por sobre todo nombre. Y vamos a doblar nuestras rodillas ante Jesús, Señor, porque solamente Él hizo el sacrificio por nosotros, Él se entregó y Él nos amó más que nadie, aunque no lo merecíamos, pero Él nos amó y nos sigue amando. Él ama a todos los pecadores. Sabemos, Señor, que nosotros éramos de lo peor, pero aquí estamos reconociendo que sin ti no somos nada. Señor, ayúdanos. Muéstrate a aquellos que quieren conocerte, Espíritu Santo. Ve ahora, Señor, para aquellos que escucharon esta palabra, y haz algo ahí en su corazón, Señor. Que dejen todas las cosas que les impiden acercarse a ti, toda incredulidad, toda duda, toda amargura que ha sembrado el diablo en sus corazones. Ahora en el nombre de Jesús, echa fuera todo mal, todo demonio, todo espíritu inmundo que esté en sus vidas, ahora fuera en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven a morar en ellos, Señor. Ven a limpiar su mente, su corazón, ven a limpiar todo su ser, para que ellos puedan alabarte, para que su lengua sea para exaltarte a ti, Dios, glorificarte, y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este momento. Queremos pedirte por Juan Manuel Torres Valadez, por este hombre que está en el hospital. Señor, bendícelo, ayúdalo, mándale ahí toda la ayuda necesaria, Señor, la ayuda espiritual y la ayuda humana, Señor, la ayuda sobrenatural de ti. Señor Jesús, queremos pedirte que Él se reconozca, que se arrepiente, que te acepte a ti como su único y suficiente Salvador. Ahí donde está, que tenga la oportunidad, Señor, de arrepentirse, por si tú quieres, no sé, Señor, que tú hagas su voluntad ahí. Si a ti te ha placido llevártelo, Señor, o es tu voluntad sanarlo, ahora en el nombre de Jesús, que Él reciba, Señor, esa ayuda de ti, Señor, de tu Espíritu Santo. Mándale ángeles para que estén ahí con Él, donde esté hospitalizado, Señor. Y si tiene esa hemorragia, que esa hemorragia sea detenida y controlada, mi Dios, porque tú eres un Dios grande y sobrenatural. Clamamos a ti, Señor, a tu misericordia también y a tu poder. Gracias, Señor Jesús, hecho está. Ayuda a Berta Morales también, Señor, que va a estar ahí con él. Bendícela y dale la sabiduría para poder actuar ante esta situación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Señor, para ti nada hay oculto, Señor. Tú que hiciste toda tu creación, Señor.
Tú nos conoces, Padre Celestial, tú conoces cuántos cabellos tenemos, cuántos huesos, Señor. Tú nos conoces, Padre, tú sabes qué enfermedad hay en cada uno de todos los que habitan en el mundo, Dios. Te pedimos, Padre Celestial, por esas personas que tienen algún vicio, Dios. Por esas personas que el diablo los tiene atrapados en algún vicio de drogas, de alcoholismo, Señor, de juego, Señor, de cualquier tipo de vicios que pudieran tener, Señor. Háblale a sus corazones, Señor. Háblale a sus emociones, Padre, a sus pensamientos, Señor. Libértalos, Señor. Porque como así dice tu palabra, confesar que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, Señor. Él es el Señor y Él es el Dios y Él es el que tiene el poder para libertarlo de esa esclavitud, Señor, de esos vicios, Señor. Y en tu nombre bendito Jesucristo de Nazaret, te pedimos por los jóvenes, por los niños que están en algún vicio y que no han podido salir, que sean salvos, Señor. Alcánzalos, Señor. Libértalos de esa esclavitud, Señor. Porque tú tienes palabra de vida y no de muerte, Señor. Tus palabras son de poder, Señor. Tus palabras son de amor, Padre. Y te pedimos por esas personas, Señor. También te pedimos por las personas que nos están viendo a través de las redes, Señor. Que llene sus corazones de amor, Padre. Que llene sus corazones, Padre, de bendición, Señor. Que sus cuerpos sean sanados, Padre. Sánalos, Padre. Para que ellos puedan contemplar tu gloria y que eres el Dios, Señor, poderoso, Señor. Bendice sus familias, Señor. Bendice su trabajo, Dios. Bendice todo lo que ellos poseen, Señor. Que te puedan servir, Señor. Que sean columnas financieras para tu reino, Señor. Para expandir tu reino, Señor. Y declaramos bendición en sus vidas, declaramos bendición en sus familias, y que la palabra que se habló, Señor, sabemos, Padre, que la vamos a poner por obras. Gracias, Espíritu de Dios. Te honramos, Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a ser despedidos para ya terminar con este servicio. Gracias, Padre Celestial. Yo te pido que toques ahora a las personas que nos están viendo. Tócalos, Espíritu Santo de Dios. Y lleva, Señor, tu paz, que descansen. Si tienen problemas, si tienen situaciones económicas, que ahí tú te manifiestes, Dios. Y que tu presencia se sienta ahí donde ellos están. Alcánzalos, Espíritu Santo. Alcánzalos, Señor Jesús, en tu nombre. Declaramos que ellos son salvos desde hoy, Señor, que tú los alcanzas, que tú te muestras a ellos ahora en el nombre de Jesús. Dales sueños, dales visiones, para que ellos comprueben que tu palabra es verdad, que tú eres real, mi Dios. Gracias, los bendecimos en tu nombre. Con esta lengua que tú nos has dado, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Es el nombre que está por sobre todo nombre. Y toda rodilla se doble ante Él. Gracias, Dios. Amén y amén. Siempre, Señor, siempre te bendeciremos. Mis labios te glorifican, mis manos levantaré.
Hijo y Espíritu Santo. Y por mi